puso las manos sobre mí y él por primera vez ahí me dijo, recibe el Espíritu Santo del Señor. Recibe el Espíritu Santo de Dios. Y él realmente tocó mi frente. Hermano, pues yo salí de aquel lugar. Yo salí de aquel lugar pues medio raro. No sé, algo había pasado en mí. Pero a los 16 años cumplidos, llega un pastor, mi primer pastor que se llama Pablo. Llega mi hermano Pablo, mi pastor Pablo, y llega a evangelizar a mi madre, a mis hermanas, a mis hermanos. Y yo estaba muy drogado en aquel momento, con mi cuñado estábamos bien drogados. Y pasamos por ahí donde él estaba sentado con mi familia, solamente le dijimos buenas tardes, él nos dijo Dios le bendiga, yo ya no supe qué responderle, porque yo no conocía esa palabra de Dios te bendiga tampoco. Y ahora sé que es algo muy hermoso el decir Dios te bendiga, porque estás declarando bendición de papá para la vida de esas almas. Dios me los bendiga a todos. Amén. Y él me hace la invitación que si queríamos escuchar la palabra de Dios, que nos sentáramos. Pero hermanos, no fue así. Yo le dije muchas gracias, no, sería para la otra. Entonces yo agarré y me fui para mi cuarto, me encerré. Pero había una curiosidad de mí, el querer saber y el querer escuchar qué es lo que ese varón traía para mi familia. Y él empezó a testificar, empezó a hablar de la bendita palabra. Y él decía en su bendita palabra que ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los idólatras, ni los mentirosos, ni los ávaros, ni los enfeminados, ni los drogadictos heredarán el reino de los cielos. Amén. Y cuando él empieza a hablar de eso, la mera verdad, pues, a mí me turbé. Y yo como que me enojé. Me salí corriendo del cuarto y le hablé y le dije, oye, ¿qué está pasando contigo? Le dije, ¿qué estás hablando? Que ni los drogadictos heredarán el reino de los cielos. ¿Cómo está eso? Le digo, ni los borrachos. Le digo, sí, no. Así es, dice, así como lo has escuchado, así es. Los borrachos no pueden heredar el reino de los cielos. La misma palabra de Dios así lo dice. Yo me quedé así bien triste. Pero ¿cómo es posible? Le digo, si uno nomás toma una copita pequeñita, así un trago nomás, por un trago me voy a ir al infierno si el Señor viene en este momento y te sorprende ese bebiendo alcohol, sí te vas a ir al infierno. Yo me quedé así. Y si me fumo un cigarrito nomás, un baisecito nomás, 2 baices, también te vas a ir al infierno. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer para no ir al infierno? Renunciar a todo lo que te agrada en este mundo, man. Renunciar a las drogas, al alcohol, renunciar a todo lo malo que hay en ti. Y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te vendrán por añadidura. Lo que realmente has deseado, has anhelado, eso llegará a tu vida, man. Y yo me quedé sorprendido. Entonces el hermano me hace una invitación para la próxima semana, dice, te invito a la iglesia. Y yo fui a la iglesia la próxima semana cuando él vino. Quedó eso en mi corazón de querer ir a alabar y glorificar al nombre de papá. Quería saber más, quería conocer más. Y yo le pregunté, ¿qué es ese libro que tú tienes en las manos? Y él me contesta, esta es la palabra de Dios, esta es la Biblia, me dijo. Ahí fue cuando por primera vez yo comprendí que esta palabra, este libro, era la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y yo la utilizaba para consumir, buscaba las hojas más limpias
Buscaba, por ejemplo, las partes un poquito más limpias y las recortaba yo para hacerme un cigarro, porque como este tiene las hojas más delgaditas, pues se forja mejor algo. Pero yo lo hacía en mi ignorancia. Yo no lo hacía porque yo quería hacerlo o de maldad, no. Yo lo hacía porque yo no sabía que esto era la palabra de Dios. Era mi ignorancia. Cuando yo conozco que esta es la palabra de Dios, obviamente que yo ya no lo seguía haciendo, me dio temor, me dio miedo hacer eso con la palabra de Dios. ¿Cómo es posible, decía yo, que nadie me había dicho que esto era la palabra de Dios? Bueno, en fin, el hermano empezó a reprender y atar y echar fuera demonios. En aquel momento, hermanos, yo pude sentir. Cuando el hermano estaba atando y reprendiendo y echando fuera demonios, yo pude sentir como un demonio gigante salía de mi cuerpo. Todos los hermanos no lo podían ver. Mi familia no lo podía ver, pero yo sí lo estaba viendo cómo estaba saliendo de mi cuerpo y era algo tremendo, era un ser tremendo que medía aproximadamente cerca de unos 2,5 metros, era algo tremendo, alto, feo, asqueroso, estaba saliendo de mi cuerpo y yo sentía que no quería salir, hasta yo hacía con toda mi fuerza así para sostenerme, para poder sostenerme, porque yo sentía que no quería salir de mi cuerpo, pero yo quería que saliera de mi cuerpo. Y esa cosa cuando sale de mi cuerpo, yo sentí como una luz desde el altar penetró todo lo que es la congregación así. Y entonces yo miré cómo las tinieblas salieron de mi cuerpo también y fueron arrojados al más allá. Salieron de la congregación. Hermanos, ¿a dónde quiero llegar con esto? De que Dios es verdad, de que Dios es real, de que Dios es realmente real. Cuando yo tengo esa experiencia, el enemigo empezó, dice, a perseguirme más y más. Él no quería que yo me convirtiese al cristianismo, él no quería que yo me convirtiese a la palabra del Señor. Entonces yo me pude dar cuenta de que el enemigo estaba planeando algo tremendo y empecé yo a hablar con el pastor. ¿Sabe qué, pastor? Le digo, mire, yo en aquel momento yo caí postrado, me arrodillé, lloré como nunca había llorado en mi vida. Mi corazón se quebrantó para con papá. Yo le pedía perdón, perdón. Mis lágrimas caían sin cesar. Yo no sabía por qué estaba pasando algo así en mi vida si nunca había pasado. Pero era la paz de Dios que estaba penetrando dentro de mi corazón. Era la paz de mi Creador que estaba entrando en mi corazón. Y entonces, cuando yo le digo al pastor lo que había pasado, lo que había acontecido, él me empieza a dar estudios bíblicos, me empieza a someter en la palabra de Dios. Y yo empiezo a buscar la presencia de Dios. Todos los días empecé a buscar la presencia de papá. Llegaba del trabajo a las 6, a las 7 de la tarde. Yo me ponía a leer la palabra de Dios. Empecé a leer Génesis, Éxodo, Levítico, Número y así sucesivamente hasta llegar a los Salmos. De ahí dice, pues la mera verdad empecé a leer, dice Mateo, Marco, Lucas y así, hermano, hasta llegar al Apocalipsis. Y empecé a conocer, empecé a conocer, empecé a conocer que el amor de Dios es tan grande para con el ser humano. Hermanos, por la mera verdad, pues yo me congregué como 7 meses ahí en la iglesia del hermano Pablo, allá en Lázaro Cárdenas, Valle de San Quintín. Mi familia decidió irse otra vez nuevamente para de donde somos. Y nos fuimos nuevamente para allá.
Hermanos, al regresar allá, pues yo buscaba una iglesia donde congregarme, pero yo no encontraba una iglesia allá. En aquel tiempo era muy escasa la iglesia, dice, del Señor. Y poco a poco, dice, pues la gente me empezó a hacer burla, se empezaron a burlar de mí, me empezaron a criticar, a insultar, a maldecir, se carcajeaban delante de mí, que el hermanito, que ahora dice que es hermanito, que no sé qué. La mera verdad, empezaron a haber pruebas, luchas en mi vida tremendamente, y una de tantas de esas le digo yo a mi familia, le digo, ok, le digo, a ustedes no les gusta que una persona realmente se rehabilite, le digo, no les gusta que se rehabiliten, le digo. A como yo era antes, le dije, realmente a como soy ahorita, la mera verdad a ustedes no les agrada mi nueva vida, a ustedes les gusta más como yo era antes, que les gustaba a ustedes que yo los maldijera, que los insultara, que hiciese yo cosas tremendas, eso es lo que les agradaba, ok, perfecto, voy a regresar nuevamente entonces a mi antigua vida, le dije. Y volví a drogarme, empecé a alcoholizarme, empecé nuevamente a maldecir a mis familiares, empecé a maldecir a toda mi familia, empecé a repudiar a toda mi familia. Yo no los quería cerca de mí, yo ya no quería saber nada de ellos. Le digo, aléjense de mí, le digo, por su culpa nuevamente yo he caído en las drogas. Yo empezaba a culpar a mi familia. Pero no, no era eso, es el enemigo, porque el enemigo así trabaja. Él se apodera de tus familiares, Él se apodera de toda la gente que te rodea para que te critiquen, para que te insulten, para que te maldigan, para que te hagan menos, porque lo que Él quiere es que tú te pierdas, Él no quiere que tú resplandezcas, Él no quiere que tú conozcas del poder de Dios, porque si tú conoces del poder de Dios, automáticamente Él sabe que está derrotado y Él ha sido derrotado en la cruz del Calvario, pero Él no quiere que los demás sepan que Él es un ser derrotado. Ese es el punto. Él prefiere engañar a la humanidad diciéndoles que Él tiene poder, que Él es grande, pero Él ya fue vencido en la cruz del Calvario. Él fue derrotado en la cruz del Calvario. Y en la misma palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos autoridad para atar, reprender y echar fuera toda clase de demonios, incluyendo a Satanás. Él no puede hacer nada contra nosotros. Hermanos, vuelvo a caer en las drogadicción, pero ahora más tremendamente. Me empiezo a drogar, a beber, a alcoholizar. Me empecé más y más y más a meterme en esas basuras del diablo. Hermano, hasta llegar al extremo de que un año completito agarré las drogas sin parar, día y noche, día y noche. En un año yo era calavera totalmente. Era huesito, huesito. Todo mi cuerpo era hueso, hueso, puro hueso, mira. Hoy me miro bien, gracias a Dios por la gracia y misericordia de papá y lo amo. Él es grande para conmigo. Pero en aquel tiempo, hermanos, yo era calavera, hermano. Estaba quedando huesito completamente. Cuando yo desciendo a mi pueblo, llego a la casa, yo sentía que ya sentía que ya me iba a morir. Yo lo presentía. Ya no podía hablar, ya no podía ni ir al baño, yo ya no podía hacer nada, hermano. Yo ya llegué y nomás me postré y en la cama y me quedé. Quería levantarme y no podía. Mi corazón se empezó a acelerar de una forma tremenda, tremenda. Y cuando empieza a acelerarse tremendamente mi corazón, yo sentí que me dio un paro cardíaco. Yo sentí como el aire se me cortó, me asfixié, yo no podía respirar. Se me cortó el aire, todo, sentí que se me fue el aire. Cuando yo cierro los ojos, yo veo un abismo gigante que se abre alrededor de mí. Y entonces cuando yo cierro los ojos y los quiero abrir nuevamente y puedo regresar otra vez un poquito, pero a la segunda, a la tercera vez yo ya no pude, ya no aguanté, me faltaba el aire, yo no podía respirar, me había asfixiado. Y veo cómo ese hueco se abre tremendamente alrededor de mí. Y empiezo a descender a ese lugar a una velocidad tremenda, hermanos. A una velocidad tremenda empiezo a descender en ese abismo.
Y empiezo a gritar, no, esto no puede ser cierto, decía yo. Esto no puede ser verdad, decía. Esto no puede ser cierto, decía yo. Esto no puede ser verdad. Y gritaba y gritaba y gritaba cuando de repente empiezo a ver como una pantalla que pasa toda mi infancia, desde cuando tenía uso del conocimiento del bien y del mal, desde entonces, y era desde los 6 años, hermano. Desde los 6 años empezó a pasar esa pantalla, todo así mi vida. Pasaban las cosas buenas, pero también pasaban las cosas malas. Pero, ¿sabe una cosa? Podía ver que lo que más pasaba ahí era que donde yo podía detenerme era un poquito en donde realmente yo podía saber que a mí me hablaron del evangelio a temprana edad. Y a mí me hablaron del evangelio a los 7 años, pero yo no me acordaba que me habían hablado del evangelio. Pero sí me hablaron del evangelio a los 7 años, hermano. Y después de ahí, a los 9, 10 años, me volvieron a hacer el llamado a los 13 años. Y a los 15 años fue cuando realmente yo me había convertido, cuando yo fui con mi hermana. Pero a los 16 años yo me había entregado, no me había bautizado, pero yo había creído en la palabra de Dios. Yo sabía que esto era palabra de Dios, donde yo estaba aprendiendo con el hermano Pablo. Y cuando llega a esa parte en mi mente, yo me sujeté a esa parte y no lo solté. Y empecé a clamar en ese abismo y empecé a decir, Jesús, Jesús, si en verdad tú eres real, si en verdad tú existes, si en verdad eres real, así como dice la humanidad, que realmente tú eres real, así como dicen los predicadores que tú eres real, si en verdad tú eres real y existes, ayúdame, sálvame. Ten misericordia de mi vida, ten misericordia de mi alma. Por eso dice aquí en el 34:2, dice, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, dice, y me libró de todos mis temores. Ok, capítulo, es en Salmos, capítulo 34, versículo en 1 en adelante. Pueden leerlo, es muy hermoso. Pero yo en el versículo 5 y los que dice 4, y busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén. Busqué a Jehová en aquel lugar, en aquel abismo. Yo busqué al Señor. Busqué al Señor. Yo lo busqué antes de descender más abajo. Y mis lágrimas descendían como perlas preciosas hacia arriba. Cuando de repente yo puedo ver en esas tinieblas tremendas como yo iba cayendo, pude ver hacia arriba. Se abren. Una luz resplandeciente venía entrando en esas tinieblas. Y las tinieblas huyeron alrededor. Yo iba descendiendo, y yo ya sentía que iba a descender a un lugar donde realmente yo ya nunca iba a poder regresar a la vida. Pero yo clamé. Hay un pasaje donde dice, Dios nos ha puesto por deslizaderos. Dice. Realmente, hermano, yo sentía que estaba en un deslizadero donde yo sentía que iba cayendo, pero yo realmente iba cayendo a un lugar de tormento. ¿Y saben por qué? Por la rebeldía. Porque yo había hecho tantas cosas tremendas. Mi vida era una asquerosidad, mi vida era algo tremendo. Cuando Dios me sacó de ese lugar. Iba cayendo cuando Él mete una mano gigante. Ahora comprendo también lo que dice realmente la bendita palabra que dice que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies.
Yo pude ver una mano gigante como entró en aquel abismo y yo iba cayendo. Yo era como, hermanos, sin mentirles, yo era, no sé si logren palpar esto, logren, yo era como este granito de arroz. Caí en la palma de sus manos y me volvió a levantar para arriba y me sacó de ese lugar, de ese abismo. Y cuando me saca de ese abismo, me saca de ese lugar, yo regreso a la vida y miro mi cuarto resplandeciente mi cuarto. Una luz que sobrepasaba. No había luz en mi cuarto. Entonces yo pude sentir como mis huesos, como mis tendones, como realmente todo mi cuerpo empezó a recuperarse. Sentí algo calientito, hermoso, precioso, algo que no se puede describir. Y yo, el hombre que estaba postrado en ese lugar, que no podía levantarse ni para ir al baño, ni para comer, ni para hablar, se había levantado. Y yo me levanté y me fui corriendo a buscar la bendita palabra de Dios, porque me acuerdo que mi pastor me había regalado una Biblia. Y fui, busqué entre todas las cosas y encontré la bendita palabra de mi Creador. Y al encontrar esta bendita palabra, yo la abracé con todo mi corazón. Me postré en aquella esquina. Empecé a derramar mi corazón delante de nuestro Creador. Yo le decía, Padre, gracias. Gracias, Dios mío, por haberme dado una oportunidad más de vida. Gracias, Dios mío, porque ahora sé que tú eres real y no eres simplemente palabra, como dice la gente. Amén. Y yo me abracé de esta bendita palabra. Cuando mi madre mira que yo estaba de pie, se quebranta, me abraza, me dice, hijo, ¿qué te ha pasado? Yo le digo, alguien me ha sacado del abismo. Y ese es Jesús, le digo. Yo clamé a Él. Yo clamé su nombre y Él me sacó de ese lugar. Hermano, yo le dije a mi madre, voy a viajar, le digo, voy a ir a buscarlo porque yo ya no puedo. Dejé a mi familia, dejé a todos y me fui para Baja California. Llego yo allá. Conozco a mi segundo pastor que se llama Víctor Romero. Monte Los Olivos tiene su iglesia. Y él empieza a instruirme la bendita palabra también. Yo llegué a su congregación, me postré y yo empezaba a hablar con Dios y le decía gracias. Era la primera experiencia que yo había tenido con Dios. Era la primera experiencia que había tenido con Dios. Cuando llego a ese lugar, a la congregación del pastor Víctor, ellos empiezan a hablar del Señor. Teníamos que acercarnos ante Él. Yo me acerqué al altar sin pensarlo. Me quedé parado diciéndole gracias, Dios mío, gracias, gracias. Cuando de repente yo puedo ver que el altar, la pared del altar donde estaba el púlpito desaparece. Y puedo ver una escalera que llegaba hasta las nubes. Y cuando veo yo esa escalera, yo miro alrededor y le digo que si estaban viendo lo que yo estaba viendo, y nadie estaba viendo lo que yo estaba viendo. Yo puedo ver a un ser
a un ser que su rostro resplandecía, pero traía una túnica desde los cuellos hasta los pies, y venía con dos seres, uno a su derecha y el otro a su izquierda, y venían bajando las escaleras, venían bajando, venían bajando. Llegaron derechito hasta el altar donde yo estaba, hasta el púlpito donde yo estaba. Y cuando llegan derechito a donde yo estaba, llega el Señor ahí en el púlpito. Ahora comprendo que es nuestro Salvador. Se acerca a mí. No me habló, solamente se acercó. Y yo no podía creer lo que yo estaba viendo. Yo quedé impactado, quedé sorprendido por lo que estaba viviendo. Cuando de repente yo cierro los ojos y los abro, los dos seres que venían con él, uno a mi derecha y el otro a mi izquierda, me ponen las manos en el hombro y yo caigo postrado a los pies de mi Salvador. Cuando yo realmente me caigo postrado a sus pies de mi Señor, Él se me acerca, confiadamente Él se acercó a mí. Y Él levanta su mano derecha y la pone sobre mi cabeza y siento como una unción, como un aceite que fue derramado sobre mi cuerpo, sobre mi cabeza, sobre todo mi ser. Siento esa unción de mi Salvador, cómo se derramó sobre mí. Y empecé a sentir algo sobrenatural sobre mi cuerpo. Yo sentía que había como corriente en mi cuerpo, había como corriente eléctrica, así. Yo sentía algo fuera de lo normal, es algo que realmente